Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Hola, ¿qué tal? Te habla Fray Alejandro. Nuevamente nos encontramos en este espacio de espiritualidad para darle un poco de alimento al alma. Quiero hablarte hoy de un tema fundamental para que tengas una buena salud espiritual, la oración. Un día los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Él les enseñó el Padre Nuestro, esta oración tan sencilla que habrás aprendido en tu catequesis seguramente. Quiero hablarte hoy para hacerte reflexionar un poco acerca de las características de la oración. ¿Qué es lo que caracteriza una verdadera oración? Como para que no caigas en las trampas de pensar que simplemente buscando la relajación interior o escuchando música suave, eso es solamente o ya es oración. En primer lugar, la oración se dirige a Dios y no necesita de muchas palabras. ¿Por qué? Porque Él ya conoce lo que te pasa. La oración es fundamentalmente, más que la cantidad de palabras que se dicen, la apertura del corazón y de la propia intimidad a Dios. Esto es verdaderamente orar. Es un diálogo que tantas veces se realiza en silencio, abriendo la intimidad para escuchar aquello que Dios te quiere decir. Además, la oración tiene que ser perseverante. Para orar hay que tener paciencia. Paciencia para establecer el diálogo con Dios. ¿Alguna vez te habrá pasado tratar de dialogar o de hablar con gente que está tan ansiosa que lo único que hace es hablar? Y es imposible. Esto pasa también en la oración. Diálogo significa hacer los silencios para escuchar las maravillas que Él tiene para decirte. Además, la oración tiene que ser insistente. No hay que abandonarla a la primera dificultad, sino que hay que ser perseverante. Para orar es necesario, por otra parte, ser humilde. Hay que enriquecerse partiendo de tu propia pobreza para poder abrirte a la riqueza de Dios. Y ten en cuenta que es más lo que Él tiene para darte que lo que vos tenés. Hay que vaciarse de uno mismo para que eso pueda ser llenado totalmente por Dios. Ten en cuenta que la oración es poderosa, que en la misma iglesia se pueden observar cosas aparentemente imposibles y que se consiguen por medio de la oración. Por eso tu oración tiene que ser confiada. Al orar, vas a ir encontrando la certeza de que Dios no te va a fallar. Y esto es lo que te va a transformar la vida. Además, la oración tiene que estar siempre precedida del perdón. Antes de orar, trata de limpiar el corazón. Trata de pedir perdón y de dar el perdón a aquellos que te han herido. La oración tiene que estar siempre precedida del perdón. La oración es necesaria además para no caer en tentación. Es la que te fortalece para vivir siempre cerca de Dios. Te doy algunos consejos para la oración. En primer lugar, cuando comiences a orar,
es muy conveniente que hagas algún ejercicio de reflexión para preparar el corazón. Detenerte un momento a pensar qué es lo que estás haciendo, con quién estás hablando, qué es lo que vas a hacer verdaderamente, qué es lo que estás pidiendo. Relajarte un poco, respirar hondo, respirar suavemente. Elegir una postura cómoda, pero no como para que te quedes dormido. Detenerte a pensar con quién estás hablando. Dedicar cada día unos minutos a la oración personal. Del mismo modo que dormís, comés, trabajás, descansás. La oración tiene que llegar a formar parte de tu vida diaria. Como respirar. Como las cosas más elementales y más necesarias. Y ahora te voy a dar algunas recomendaciones prácticas para poder adaptar la oración a tu estilo de vida. Primero, el lugar. Elegí un lugar específico para orar. No importa cuál sea. Importa que te ayude a obtener silencio interior, que es lo que necesitas. Un lugar donde haya pocas distracciones. Segundo, un horario. Revisa tu horario. Elegí para la oración el momento en que te puedas encontrar en paz. Que no tengas muchas ocupaciones, que tampoco te encuentres demasiado cansado, porque si empiezas a orar te puedes quedar dormido. Procura que esta hora sea siempre la misma y manténela fija lo más que puedas para crear el hábito de que ya sabes que esa hora es parte de tu oración. Y en tercer lugar, la postura. La postura es importante, aunque no es indispensable. La oración no es cuestión de ejercicio físico, es algo espiritual. Cada uno puede adoptar la postura que quiera, porque cada persona experimenta las cosas de una manera distinta, pero te pueden ayudar, como te dije antes, algunos ejercicios de relajación, de respiración, pero atención, que estos ejercicios no se transformen en la finalidad de tu meditación o de tu oración. Te invito ahora a hacer una oración escuchando este canto de Cristóbal Fones. Hoy, Señor, vengo ante ti. Porque la oración es esto: venir ante Dios, estar en su presencia, abrir el corazón, abrir la intimidad, hablarle con sinceridad y sobre todo escuchar las maravillas que Él tiene para decirte. Disfrútalo. Señor, vengo ante ti, bajo tu mirada descansar. Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud, pues solo tú mueres por mí. Hoy, Señor, vengo ante ti. Hoy, Señor, vengo a pedir que no te olvides de mí, que me alientes una vez más, que me vuelvas a levantar. Contigo quiero caminar. Hoy, Señor, vengo ante ti con esperanza en tu amor, Salvador, en tu
gloriosa resurrección. Amén. Amén. Sí, Padre, verdaderamente estoy ante ti y deseo seguir aprendiendo acerca de la oración. Quiero hablarte ahora acerca de los tipos de oración. Tú sabes o habrás escuchado que los caminos de oración son muchos. Se puede orar de muchas maneras. Hay muchos modos de entrar en contacto con Dios. Cada uno puede elegir el suyo de acuerdo a la propia personalidad, a las distintas circunstancias en que se encuentre, a lo que pueda llenarte más espiritualmente en cada momento determinado. Los principales tipos de oración son la oración vocal, la oración no solamente hecha con la boca, sino una oración compuesta por otro que vos haces tuya y la usás. Es el principal modo de oración, el más frecuente y el más elemental. Después está la meditación, la lectura meditada. Después está la contemplación del Evangelio, la oración sobre la vida cotidiana y la oración de contemplación. ¿Qué es la oración vocal? La oración vocal consiste en repetir con los labios o con la mente oraciones ya formuladas y escritas, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, la oración al ángel de la guarda, el Salve. Para aprovechar esta forma de oración, es necesario que pronuncies las palabras de la oración lentamente. No hay que apurarse en la oración. Haciendo una pausa después de cada palabra o de cada frase, especialmente deteniéndote en la frase en la que te sientas atraído. Se trata de profundizar en el sentido que tiene y de tomar la actitud interior que las palabras te van sugiriendo. Entonces, en ese momento es cuando podés elevar el alma a Dios. Y no te preocupes por seguir adelante, por terminar, porque lo importante es gustar aquello que Dios te está dando. Te podés apoyar en la oración vocal, por ejemplo, para después poder pasar a otra forma de oración. Ten en cuenta que todos los pasos en la vida se dan con apoyos, y la oración vocal es un apoyo para que puedas dar después los demás pasos en la oración. La palabra escrita, por ejemplo, es un puente y te ayuda a establecer un contacto con Dios. Por ejemplo, si yo leo «Tú eres mi Dios» y trato de hacer mías esas palabras, identificando mi atención con el contenido de la frase, mi mente y mi corazón ya están en Dios. Otro tipo de oración, te estaba diciendo, es la lectura meditada. Un libro, por ejemplo, te puede ayudar mucho en el camino de encuentro con Dios. Pero no se trata de leer un libro para adquirir cultura. Se trata de tener un contacto más íntimo con Dios. Y acá el libro es una ayuda para conseguirlo. No se trata de aprender cosas nuevas, sino de hablar con Dios acerca de las ideas que el libro te va inspirando. Esto es lo importante. Detenerte en esas ideas. Hay que leer hasta que encuentres una idea que te haga entrar en contacto con Dios y ahí frenar la lectura y saborearlo por un momento. Haciendo esto es como se va profundizando en las ideas del libro para escuchar a Dios. Y si cuando estás leyendo se produce una visita de Dios, tenés que abandonar el libro y quedarte con Dios, que es lo más importante. Al orar muchas veces hay algo que nos llama, una idea en la que sentís necesidad de profundizar. Pero para profundizar, volvés a la idea para verla en todos sus aspectos, hasta que esa idea llegue a ser una idea personal, o sea, hasta que le hagas propia. Esta idea después
moviliza tu voluntad, tu capacidad de amor, tu capacidad de deseo, de afecto. Y acá volvemos a lo importante. Y esa capacidad de amor, de deseo, de afecto la tenés que centrar en Dios nuevamente, para aprovechar ese diálogo que surge a partir de lo que encontraste en el libro. Y esta oración tiene que terminar con un propósito de vida, de acuerdo a las ideas que fuiste profundizando en compañía de Dios. Un propósito para hacer carne, historia concreta, esas ideas. Otro modo de oración es la contemplación del Evangelio. ¿En qué consiste la contemplación del Evangelio? Consiste en leer un pasaje del Evangelio, contemplarlo, saborearlo, compararlo con tu vida, tratando de ver qué es lo que tenés que cambiar para vivir de acuerdo a estos criterios de Cristo. Y al leer el Evangelio te vas a familiarizar con los gestos, con las palabras de Cristo, vas a ir comprendiendo su sentido y poco a poco vas a ir cambiando tu mentalidad y tu conducta de acuerdo a los criterios del Evangelio. Comparamos, por ejemplo, nuestro actuar con la vida de Jesús, con lo que está relatando. Y acá se trata, quiero que entiendas bien esto, de mirar a Jesús más que de mirar el pasaje del Evangelio que estás leyendo, de escuchar su palabra como dirigida para vos. Cuando vas orando de esta forma, vas pasando de la reflexión, que se detiene a mirar los detalles, cada punto, para quedarte mirando simplemente a Jesús. ¿Cuáles son los pasos que tenés que poner en práctica para cumplir esta forma de oración? Primero, ponerte en la presencia de Dios y ofrecerle tu oración. Leer lentamente la escena del Evangelio para tener una visión rápida de conjunto del lugar donde suceden las cosas. Por ejemplo, en Belén, en el templo de Jerusalén, a la orilla del lago, etc. Y después tenés que pedirle a Dios que te dé un conocimiento más hondo de Jesús, para poder amarlo y para poder servirlo mejor. Seguidamente tenés que volver sobre el pasaje evangélico y entonces ver a las personas. Ahí ves a los personajes que hablan, que actúan en ese pasaje. Fijarte en cada uno en particular, viendo primero su exterior, luego contemplar sus sentimientos más íntimos, si son buenos, si son malos, y sacar algún fruto personal. Después tenés que escuchar las palabras, penetrar su sentido, poner atención a cada una de ellas. Algunas palabras las podés escuchar dirigidas a ti mismo o a otros y sacar un fruto personal. Como tercer punto tenés que considerar las acciones. Y entonces vas siguiendo las distintas acciones de Jesús o de las otras personas. ¿Qué hacen? ¿Hacia dónde se mueven? ¿Cómo mueven sus manos? ¿Cómo es su mirada? Penetrar en los motivos de estas acciones, en los sentimientos que los habrán inspirado y sacar algún fruto personal, recordando que la oración te tiene que llevar a una conversión del corazón. Finalmente terminás hablando con Jesús o con la Santísima Virgen acerca de todo lo que fuiste descubriendo. Otro modo de oración es la oración sobre la vida cotidiana. Dios está presente en nuestra vida. Los acontecimientos de la vida son un camino natural para el contacto con Dios, pero es necesario buscar la presencia de Dios en la vida para descubrirlo, y sobre todo para descubrir qué es lo que Él quiere de nosotros. Esta búsqueda, este descubrimiento,
ya son una oración. Tenés que estar atento a lo que Dios quiere de tu vida, y lo que Él quiere es que hagas de esa vida una oración, porque te está invitando a colaborar con Él. De esta mirada sobre la vida van a ser el asombro, el agradecimiento, la admiración, el dolor, el pesar. Y de esta manera, toda tu vida entera se va transformando en oración. Te invito ahora a orar esto que estuviste meditando, acompañando a la hermana Glenda con un tema que se titula Con nostalgia de ti. Porque la oración es justamente esto, una gran nostalgia de Dios que viene y quiere hacerse presente en tu corazón. Quizá no lo sabes, quizá ni te lo imaginas, pero tienes nostalgia de Dios. Con nostalgia de ti me he sentado a llorarte, y en la orilla de mi vida espero poder volver a verte, espero poder volver a amarte, cómo hablar de ti, cómo cantar para ti, como si estoy en tierra lejana, en tierra extraña, en tierra lejana, en tierra extraña. Como soy tierra extraña, yo misma soy una tierra extraña. Cómo encontrarte dentro, cómo encontrarte dentro, sí, estoy en tierra extranjera, en tierra extraña. ¿Cómo olvidarme de ti? Yo sé quién eres, aunque todo ha cambiado en un instante. La nostalgia de verte me aprieta hoy por dentro. Quisiera mover tu corazón. Si me olvido de ti, ya no sé quién soy. Si me olvido de ti, todo se paraliza, todo pierde sentido, todo se me pega al polvo, todo se me vuelve oscuro y mi voz ya no puede cantarte. Estoy en tierra extraña, estoy en tierra lejana, estoy en tierra extraña, en tierra extraña. Con nostalgia de ti me he sentado a llorarte, y en la orilla de mi vida espero poder volver a verte, espero poder volver a amarte, amarte. Espero poder volver a amarte, espero poder volver a amarte, espero poder volver a amarte con nostalgia de ti, con nostalgia
nostalgia de ti en tierra extraña.